La patria del criollo. Capítulo 3. Las dos Españas. Continuación. Continuamos con la quinta parte de este capítulo. Los criollos y la burocracia. Llama la atención que don Antonio de Fuentes y Guzmán, habiendo sido como fue un rico hacendado con casa de mucho porte en la ciudad de Santiago de Guatemala, se nos presente en la crónica como heraldo y vocero de los descendientes de conquistadores que habían caído en la pobreza. Sorprende encontrar pasajes de la obra en los cuales, refiriéndose al grupo de criollos empobrecidos, habla de ellos en términos de la primera persona plural, incluyéndose en ese grupo de desplazados. Él, que en otros lugares nos ha hablado de sus tierras de labor, de su maravilloso ingenio de azúcar, de su casa pudiente, de su encomienda, de su cargo de regidor perpetuo en el ayuntamiento y de su lucrativa gestión de corregidor. Esa aparente incongruencia tiene por causa un fenómeno universal en la voz del individuo. Se deja oír siempre la voz de la clase social. Nada tiene de extraño que el criollo rico hable en nombre de todos los criollos, incluidos los pobretones. Esa eventual diferencia de fortuna no borrada la comunidad de intereses económicos que era el factor aglutinante de la clase, sino al contrario, obligaba a tener muy presente la solidaridad, porque el empobrecimiento de unos era una inquietante advertencia para todos. Cuando se lee la recordación florida penetrando su enorme superficie noticiosa, prestando oído al clamoreo emocional que le dio origen, no se percibe en definitiva el mensaje de un individuo, de un hombre aislado, sino el testimonio de todo un grupo social. En eso radica la fuerza extraordinaria de este documento histórico, en que, más allá del caudal de noticias concretas, cuyo valor informativo es grandísimo, corre un torrente de actitudes de grupo, de nostalgias y certidumbres, de adhesiones y aborrecimientos, de temores y fanfarronadas. Un torrente de subjetividad y pasión que no nace en el autor como individuo, sino en un nivel más hondo, en que el individuo habla en nombre de su grupo social. Dos capítulos de la crónica están dedicados a demostrar que en el reino vivían, por aquel entonces, 111 familias que procedían directamente de conquistadores y primeros pobladores. La finalidad de esa parte de la obra es demostrar que muchas de esas familias se encontraban, pese a su ilustre sangre, en situaciones que al cronista le parecían mortificantes e indignantes del linaje de los beneméritos. Los dos capítulos están escritos en tono de alegato. Además, es evidente que el criollo pensaba en el Consejo de Indias mientras escribía. No se abstiene de razonar, por ejemplo, que los descendientes de servidores de la corona radicados en España gozaban de muchos millares de renta, aun tratándose, dice, de servicios menos importantes que los prestados por los conquistadores de América. Surge entonces la pregunta: ¿estaban siendo desplazados los criollos? ¿Decía la verdad el cronista al afirmar que muchos de ellos se hallaban arrinconados y padecían pobreza? La respuesta es afirmativa, sí. Se daba el fenómeno de desplazamiento de algunos criollos, pero si ha de ser una respuesta histórica completa, hay que desdoblarla en tres explicaciones que pasamos a dar inmediatamente. Primera, los criollos empobrecidos de que habla Fuentes y Guzmán no se hallaban en la miseria, no vivían en condiciones ni remotamente parecidas a las de los indios pobres. Algunos de ellos vivían en el interior del país,
reducidos a los provechos de alguna pequeña estancia o hacienda. Otros vivían en la ciudad arrimados a parientes ricos, también criollos que los iban ayudando. Otros más hallaron cabida en la iglesia, a donde no suele entrar el hambre, como es sabido. No olvidemos que uno es el concepto de pobreza en la mentalidad de los explotadores cuando piensan en los de su propia clase, y otro muy distinto cuando aluden a las penalidades de los oprimidos. Lo que Fuentes y Guzmán consideraba como una situación de encogimiento y modestia, refiriéndose a los de su mismo estrato social, habría sido una dicha imposible para la inmensa mayoría de los indígenas. Debe insistirse finalmente en que los criollos empobrecidos constituían un reducido grupo, según se desprende del propio texto que estamos estudiando. En el segundo aspecto de la respuesta es que desde mediados del siglo XVI la política imperial adoptó la línea del ir retirando de los puestos de mando a los conquistadores y a sus descendientes, sustituyéndolos con personas que no tenían intereses radicados en América. Fueron creados nuevos órganos de gobierno estrictamente representativos del poder central. Las audiencias fueron los más importantes, en los cuales no tenían entrada los criollos. Los herederos de la conquista conservaron posiciones, no obstante, en los órganos de gobierno de nivel medio. Los ayuntamientos fueron bastiones de esa aristocracia durante toda la época colonial. Los corregimientos y las alcaldías mayores, jefaturas políticas de los distritos interiores de las provincias, en su mayoría también estuvieron en manos de criollos. Pero esto no modificó la tendencia general y constante de robustecer el poder central a expensas de los privilegios de la aristocracia indiana. Se fue haciendo más fuerte y más exigente la burocracia española instalada en las colonias y a finales del siglo XVII, época de la Recordación Florida. El proceso había puesto a los criollos en marcada desventaja y los obligaba a tolerar de muy mala gana una serie de órdenes y medidas de gobierno que menguaban su autoridad y a veces resultaban humillantes. La crónica de Fuentes y Guzmán es rica en noticias ilustrativas de la pugna de los criollos con la burocracia, particularmente de la que se libraba entre el ayuntamiento y la audiencia de Guatemala. Ello explica fácilmente, primero, porque dichas instituciones fueron, como ya se dijo, los centros representativos de las dos fuerzas contrapuestas, y segundo, porque don Antonio, como miembro que fue de una de ellas, desarrolla largos párrafos de su obra asumiendo las posiciones del cabildo y contemplando las cosas, por así decirlo, desde las ventanas del ayuntamiento. Ya su padre había ocupado un lugar en dicha institución y su propio ingreso a ella a la temprana edad de 18 años lo identificaba plenamente con aquel baluarte de la oligarquía criolla. Por eso son numerosas sus diatribas contra la audiencia, cuyos errores se empeña en abultar, y apasionados los pasajes en que relata los disgustos habidos entre las dos instituciones. Los más importantes de aquellos altercados se originaban, claro está, en la lucha por el control de la riqueza, pero del plano económico trascendían al plano político, como ocurre siempre en estos casos, y aún al nivel de las puras formalidades. Ayuntamiento y audiencia disputan el derecho de repartir indios para las haciendas en el valle que circundaba a la ciudad de Guatemala. Notifícase al ayuntamiento que cesa en la administración del impuesto llamado alcabala de Barlovento, quedando ello a cargo de uno de los oidores de la audiencia.
La audiencia quiere privar al ayuntamiento del derecho de informar al rey en cosas convenientes a la república. El ayuntamiento hace saber al presidente de la audiencia que no está obligado a ir por él a palacio para acompañarlo a catedral. La audiencia decreta que en todos los actos públicos y solemnes, cuando se hallen presentes los oidores, las mazas, insignias del ayuntamiento, deben colocarse a los pies de los oidores, y así podríamos seguir mencionando episodios que ponían frenético a nuestro regidor perpetuo, en los que se observa la sorda riña que mantenían las dos instituciones. Las quejas de don Antonio dejan ver cómo iba perdiendo autoridad y prestigio la vieja nobleza. En su obra hay pasajes tan llenos de resentimiento y escritos con tanta viveza que parece estarse viendo con los ojos lo que pasaba. Cuenta, por ejemplo, que a principios de siglo, con motivo de la llegada de un nuevo presidente de la audiencia, todavía se acostumbraba a citar a la nobleza de todo el reino para conocerla en sus más conspicuos representantes. Era aquella una ceremoniosa convocatoria a los criollos, en la que sentían su valimiento y hallaban motivos de honda satisfacción. Pero en los tiempos actuales, dice el cronista refiriéndose a los suyos, los presidentes toman el camino de regreso a España tras haber gobernado varios años, sin haber conocido la 10ª parte de estos beneméritos de Guatemala. En síntesis, la burocracia española estaba restándole atribuciones y poder a la nobleza criolla. Esa tendencia se mantuvo hasta el colapso del régimen colonial. Pero es necesario comprender que, a pesar de ese proceso de desplazamiento, la clase social de los criollos se renovó continuamente, conservó y aún fortaleció su posición en lo económico, y fue, en fin, la clase social que se halló capacitada para tomar el poder a la hora de la independencia. Explicar cómo y por qué ocurrió eso es el tercer aspecto de la respuesta a la cuestión del desplazamiento de los criollos. Hemos dejado al último este aspecto por ser el más importante, el que aclara la supervivencia de aquel grupo social, a despecho de la política centralizadora que tendió siempre a debilitarlo.